soy, soy licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hace muchos años que me dedico a lo que es la mediación en lectura, porque, porque con el correr del tiempo bueno, mucho tiempo di clases, pero después fui viendo que tal vez lo que era importante hacer, y sobre todo lo que a mí me gustaba, era acompañar el encuentro de los lectores con los libros. Y bueno, de ahí fue que empecé a dedicarme muchos años, he trabajado en distintos planes de lectura, nacionales, provinciales, en espacios propios. Actualmente, bueno, soy escritora, tengo muchos libros publicados, hice todo un recorrido de literatura infantil y juvenil. Después tengo mucho material teórico publicado sobre territorios de lectura, mediación de lectura. El último que publiqué el año pasado por editorial Homo Sapiens, se llama Mujeres que leen, y donde ahí planteo desde la óptica de la mujer algunas situaciones vinculadas con la lectura. Me dedico a clubes de lectura. Yo tengo un club, un espacio privado, donde también atiendo por Zoom, y que se llama La Casa de Silvia, y me pueden encontrar en el Instagram como la S de Silvia, S Paglieta, y ahí van a enterarse de las novedades, que las novedades surgen de las necesidades que voy percibiendo en los lectores. Y ahí entonces voy un poco al tema nuestro, porque después ya incluso podemos seguir por el Instagram, o creo que también Emiliano les va a dar mi número, si me quieren escribir, no hay ningún problema en que tomen. No te escucho. Se No se silenció. escucha. Te silenciaste, Silvia. Ahí voy. Digo, ¿cómo llegamos a Borges? Nosotros tenemos autores, me refiero a una práctica de nuestro país, ¿no es cierto? Autores que son considerados de culto. Y en eso tenemos muchos, pero tenemos dos que son los que contribuyen a la partición, ¿no? A esta cosa doble que tenemos en nuestro país, a estas grietas, y tenemos, por un lado, el mundo borgiano, y por otro lado, el mundo cortasariano, ¿no? Y la verdad que son dos personas altamente representativas de algo que nos enorgullece y que nos ennoblece y que nos pone de pie como país, que son nuestros escritores y nuestras escritoras. O sea, tenemos una enorme cantidad y permanentemente están apareciendo autores, autoras que dignifican el trabajo con la palabra. Así que particularmente siempre enamorada de la literatura argentina. Borges es un autor que siempre que decimos voy a leer a Borges, nos dicen, pero mirá que es muy difícil. Y cuando vamos a leer Cortázar, nos dicen, pero fíjate que Rayuela no le entiende nadie. Entonces partimos siempre de un no, ¿no es cierto? Estoy hablando en términos generales, yo no las conozco, chicas, por ahí ustedes tienen leído todo Cortázar y todo Borges. Hablo desde una generalidad. Está pasando ahora algo muy interesante en nuestro país, que es que se cumplen 100 años de Fervor de Buenos Aires, el libro que escribió Borges, siendo muy joven, siendo un muchachito. Los poemas los escribió entre los 20, 21, 22 años, y dan cuenta de un poeta joven y de un libro que aún no ha entrado no se ha filtrado en la vida cotidiana de los argentinos. Les aseguro, porque tal vez, no sé si podamos pensar en algún momento de nuestros pequeños seminarios, incorporar algo de Fervor de Buenos Aires, les aseguro que
que es un libro que merece ser honrado y es un libro donde vale la pena que digamos que este es un año borgiano. Van a poder ir a la Feria del Libro, visitar los stands que están algunos totalmente dedicados a Borges, se reedita Fervor de Buenos Aires porque se han liberado los derechos, y la SADE va a hacer algunos homenajes en particular. Cuando hablamos de Borges, aparte de hablar de que es difícil, hablamos de muchos otros temas. Hablamos de, por ejemplo, que nunca escribió una novela, por más que tuvimos un presidente que creo que dijo que sí, pero que es importante también pensar por qué, a medida que lo vamos leyendo, decir, era tan precioso, ¿no? Precioso en el sentido de preciosista, ¿no? En su escritura, era tan perfecto, hasta podría decir tan numérico, tan que encajaba cada palabra como si fuera una pieza, que me parece que nunca debe haber tenido interés en escribir una novela, porque una novela es algo más extenso, con más personajes, sus cuentos son totalmente breves, son piecitas donde además de haber una línea argumental muy precisa, con temas que le interesaban mucho, están con unos recursos y con unas referencias que ahí sí le damos la derecha a esto de la dificultad. Borges, una persona que se jacta creo yo, de ser un gran lector, ¿no? Y eso, ya saben ustedes, si alguna de ustedes participa de un club de lectura o de escritura, ya saben ustedes que escribir es leer. Entonces, la dificultad que aparece con Borges es que él es muy profuso en esto de poner todos los saberes que tiene. Él era un estudioso de las religiones, de las filosofías, de libros históricos, de leer en varios idiomas, y muchas veces eso aparece en su literatura, y eso es una dificultad. Yo hago un primer planteo inicial que prefiero que no lo tomen como una liviandad, sino como una necesidad de esto de la presentación que les hice de mi condición de mediadora de lectura y de escritura, que si nosotros quisiéramos en un fragmento donde Borges hace referencia a toda su sabiduría, decir, bueno, paro y me pongo a investigar esto, nos llevaría toda la vida de Borges y más aún. O sea que no podríamos. Por consiguiente, una primera línea que yo propongo en las lecturas es que valoremos esa enorme cantidad de información que hay y que veamos la posibilidad de ver cómo funciona esa información en un texto, aunque no conozca toda la información. Con eso nosotros estaríamos como habilitando un encuentro con los textos borgianos, respetando su enorme sabiduría, pero también reconociendo nuestros límites y permitiéndonos disfrutar de un Borges un poco más accesible. Lo segundo es hacer un rastreo del Borges posible, ¿no? Cuentos como Funes el Memorioso, como Emma Sus, como El Fin, El Hombre de la Esquina Rosada. Bueno, hay una enorme cantidad de cuentos de Borges que son muy accesibles y que se pueden leer y disfrutar porque son absolutamente vigentes al día de hoy. Entonces, habría una primera propuesta que es no asustarse y tomar a Borges por las astas. Decir, bueno, al cerrar la hora de este encuentro, lo que voy a hacer es bajarme Fervor de Buenos Aires, o le pido a Emiliano, por ejemplo, que me baje Fervor de Buenos Aires, y lo voy a ir leyendo como quien lee amigablemente un texto del que todo el mundo va a estar hablando. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no haces el taller sobre Fervor de Buenos Aires? Bueno, también podría haber sido. A mí me interesaba como en principio una primera línea de un Borges como un poco más general. La otra cosa que me parece que operaría bien en términos de recomendación es
una cosa que ahora vamos a abrir los micrófonos y ustedes me van a decir qué opinan de esta primera apertura que estoy haciendo, es ¿en qué Borges nos vamos a parar? Sí, en el Borges oral, o sea, este Borges que habló y opinó de nuestro país y se fue enojado y se sintió mal muchísimas veces, este Borges que renegó de nuestras cuestiones políticas durante tanto tiempo y que finalmente deseó que sus cenizas estén en otro espacio. Ese es un Borges, el Borges oral, del que hay tanto escrito. Yo propongo una lectura de un Borges en el marco de los libros, o sea, no entrar en la historia, en la vida privada de Borges, y entrar en la literatura, ¿no? Porque también todo lo que se dice en torno a Borges es siempre tendencioso, ya estemos a favor o estemos en contra, ¿no? No sé, digo pequeñeces, como por ejemplo Borges nunca se enamoró. No, no es cierto. Borges él mismo reconoce todas las veces que se enamoró, pero se enamoró de María Codamo y no aporta, ¿no es cierto? Eso. Si dice que el problema de la Argentina es que están los argentinos viviendo adentro, ¿y qué aporta eso? ¿No es cierto? Nos aporta como tal vez un poco de enojo, y decimos, bueno, pero ahora tengo que leer. Entonces, el camino que yo elegí, que les propongo, es un camino de entrar en los libros, ¿no? De conocer un poco ese Borges. Y fíjense también si estará vigente Borges, porque tenemos la noticia de la muerte de María Kodama y la enorme preocupación sobre la importantísima obra, tal vez la obra de nuestro escritor más importante, en peligro, ¿no es cierto? Bueno, las cosas se han ido dando como para que Borges esté en este momento acá en INEVA y que esté estas preciosas visitas que tenemos hoy. Dicho esta presentación, me gustaría, Emiliano, habilitar un poco los micrófonos para que la gente pueda decir un poco por qué se anotó en este taller, qué es lo que desea, qué es lo que espera, y después ya pasaríamos a la lectura de los textos. Buenísimo, Silvia. A ver, bueno, María que levantó la mano de silenciate. María Mandaglio. Claro, bueno, buenas tardes, gracias por darme la oportunidad. Hola. Yo entro al taller con una gran curiosidad, porque tuve el prejuicio toda mi vida de no te digo un desprecio, pero que una falta de interés, pero por la soberbia de Borges. Es como que yo sentí desde muy jovencita que era un hombre inalcanzable, pero no como hombre, sino como en su lectura por su soberbia. Y ahora, en tu charla, lo que estoy viendo es por qué, bueno, sabemos por qué, por un tema político, pero yo tengo 70, imagínate que en sexto grado hubiese leído un cuento de Borges, Claro. mi profesora de literatura, que era brillante en todo, porque la recuerdo, imagínate los años, no nos leyó Borges, no nos inculcó Borges. Y después en la escuela secundaria, en la época en que yo la hice, menos. Pero esto es lo que yo digo, esto fue mi interés. Quiero ver si a través de esta charla lo puedo comprender. Estuve leyendo las dos carillitas que nos mandaron y tuve que volverlas a leer porque no lo entiendo. Pero no lo entiendo porque no tengo interés o no lo entiendo porque no lo quiero entender. Ahora acá me voy a desasnar. Gracias. Muy bien. Bueno, perdón. Gracias, María. Bueno, tengo Silvina y después Beatriz también. Silvina, de silenciate. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, un poco coincido en eso de que me parece que con los autores y con los grandes hay que quedarse con la obra, ¿no? Con lo que han aportado a través de su obra. Yo me anoté en el taller porque leí un poco de Borges, leí nada más que Las Ruinas Circulares y Fundación Mística de Buenos Aires. Me compré la colección hace unos años, pero bueno, no la leí. Un poco para hacer una lectura comprensiva, por ahí, como decías, del acompañamiento y de la mediación.
Y además, yo estos dos cuentos, estos que habían pasado, también los leí, nunca los había leído. Se te escucha mal, perdóname. Perdón, Silvina. Silvina, se te escucha todo entrecortado. No sé por qué, a ver, Ahí te escuchamos bien, disculpame, ¿eh? ¿ahí me escuchan mal? No, ahora te escuchamos bien. A ver si podemos ahora. ¿Ahora? ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí, a ver. No sé si qué parte no escucharon, pero Nada. nada. No, que yo digo que con los autores coincido con lo que decía la profesora, que hay que quedarse con su obra, ¿no? Con lo que aportaron en este caso a través de la literatura, no con su vida privada. Y yo me anoté este seminario porque me interesaba, ¿me escuchan o no? No, Silvia, a ver, no te escuchamos. Por ahí si hablas un poquito más pausada, que se te entienda a lo mejor, pero se sale todo entrecortado. Disculpame. No sé por qué, entonces, si tengo algo más acá, a ver. ¿Ves? Ahí se te escucha bien. Acércate al micrófono y si querés hablar un poquito más lento, que creo que te vamos a poder escuchar. Si no, después solucionamos y seguimos con... Bien, ¿ahora me escuchan? Sí. En realidad, bueno, me interesaba hacer este seminario de Borges, un poco para entrar un poco en el conocimiento a través de la lectura guiada o comprensiva. Y bueno, estos dos libros, estos dos cuentos que pasaron, yo no los había leído, ninguno de los dos. ¿Me siguen escuchando o no? Sí, Silvia, te escuchamos con mucha dificultad. O si no, sigue hablando otro y bueno, como lo bueno, soluciono. vamos con otro. Mira, perdón, lo podés escribir por el chat, que yo te lo voy leyendo. ¿Sí? Que hay que tener el micrófono. Vale, gracias. Beatriz. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, yo de muy jovencita había empezado a escribir y en esa época que uno es adolescente, enamorada del amor y queriendo escribir todas esas cosas, después la vida me llevó por otros caminos y no lo pude hacer. Ahora que me jubilé y tengo más tiempo, retomé con un taller de lectura y de escritura. Y bueno, y Borges es lo que dijo la primera compañera, muy difícil para mí, muy difícil de entenderlo, aunque en los clubes de lectura que estoy haciendo he leído alguna cosa, pero me cuesta por esto que dice la profesora, él tiene una cultura muy grande y hay cosas que, o sea, él conoce sobre distintas religiones, distintos mitos y todo eso que uno desconoce, entonces es difícil entender el significado completo de lo que él quiere expresar en su coso. Por eso me interesa mucho conocer más profundamente de sus textos, ¿no? Evidentemente escribe muy bien, lo que se puede entender es maravilloso, pero lo que no se entiende, no se entiende. ¿Verdad? Bueno, ¿alguien más? Bueno, Sí. Yo quiero participar. dale. Está silenciado, Emiliano. Beatriz. Hay varias. Perdón. Digo, vamos a tratar de participar todos, seamos un poquito escuetos, digamos, con lo que comentamos, así todos podemos hablar. Esperemos un segundo, respetemos el tiempo de las manitos. Ahora va a hablar Margarita, ¿sí? De Silenciate Margarita, y después continuamos. Sí, Beatriz, vas a participar, no te preocupes. Exacto, Vamos a bueno. participar. Margarita, ¿te escuchamos? Está silenciada. ¿Puedes abrir el micrófono, Margarita? Está silenciada. Bueno, a ver, bueno, ahora cuando abras el micrófono, tomás la palabra. Vamos con Claudia, que también tiene la manita levantada. Vamos a participar todos. Susana también. Dame un segundo. Claudia Grebloski. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Yo básicamente me anoté porque lo vivo como un desafío también, ¿no? Yo leí algo de Borges, pero bueno, es como un desafío para concentrarme, para entenderlo, y un poco a partir del primer cuento de Borges y yo,
para mí ese relato como que abre un el ovillo de la doble identidad de Borges. Creo que es una buena manera de comenzar a entenderlo, ¿no? Como él plantea que en su ser hay dos Borges, el Borges común a todos nosotros y el otro, el erudito. Bueno, y bueno, algo de eso, algo de eso. Bueno, retomo un poquito yo, después volvemos a abrir. Hay otro secretito que podemos usar para Borges, o para cualquier autor que ustedes quieran tomar el desafío, que tiene que ver con la inmersión. O sea, yo les estoy como tirando algunos tips que tienen que ver con la mediación. Y es el siguiente: lean Borges, lo que les venga de Borges, y vayan rescatando esto, no importa que no lo entiendan todo. Entonces, uno va entrando como en un clima y se le va como ampliando la situación, la mirada. Yo les voy a leer ahora, antes de empezar, un poema de Fervor de Buenos Aires, que es un poema de amor. Este libro es un libro donde él habla del amor a Concepción Guerrero, uno de sus amores, y justamente es en un momento en el que ama y desama, porque los poemas son poemas de amor doloroso o de desamor. Les voy a leer, porque digo, este muchacho a los 20, 21 años, este Borges, que es igual que cualquier muchacho que nosotros vemos acá, es un Borges muy simple, muy simple. Y digo, qué raro, ¿no? Que no nos llegó. Hay como una mirada de un Borges que está muy arriba y que nosotros, nuestra tarea es que este Borges esté sentado con nosotros a la mesa, ¿no es cierto? Miren este poema que se llama Ausencia, qué bonito que es, y se los leo. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible y sin ocaso brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Un poema clarísimo, ¿no? Todos entendemos la pena, todos entendemos el dolor, todos entendemos este Borges que es totalmente simple. No digo que Borges no sea complejo, por supuesto que sí, pero también propongo un recorrido un poco más amoroso del campo borgiano. Y les voy a leer otro. A mí me gusta mucho leer poesía, de hecho yo escribo poesía, pero el poema se llama Sábados, ¿no? Se entrecorta mucho, ¿eh? A ver, se corta, Emiliano. Yo escuché bien, ¿eh? Perdón, se escucha bien. perfecto, sí. Marta, por ahí tenés un problema vos de conexión, pero se escucha perfecto. Escuchando por el... Entonces el link voy a leer el poema que se llama Sábados, que es un poema de dolor, de pena, de perder el amor, y quién que no ha amado y desamado podrá dejar de entender este poema, que es de Borges, del Borges muchacho, ¿no? Afuera hay un ocaso, alhaja oscura, engastada en el tiempo, y una honda ciudad ciega de hombres que no te vieron. La tarde calla o canta, alguien descrucifica los anhelos clavados en el piano, siempre la multitud de tu hermosura. A despecho de tu desamor, tu hermosura prodiga su milagro por el tiempo. Está en ti la aventura como la primavera en la hoja nueva. Ya casi no soy nadie, soy tan solo ese anhelo que se pierde en la tarde. En ti está la delicia como está
la crueldad en las espadas. Agravando la reja está la noche, en la sala severa se buscan como ciegos nuestras dos soledades. Sobrevive a la tarde la blancura gloriosa de tu carne. En nuestro amor hay una pena que se parece al alma. Tú, que ayer solo eras toda la hermosura, eres también todo el amor ahora. Es como para decir, trae el mate y bueno, no sé, hablemos de amor. Bien, sigo un poquito para no perder, digamos, el plan que teníamos de nuestro encuentro y vamos a ir al texto que ustedes tienen, que se llama Borges y yo, que es, me parece un poco el texto del año 49, el texto que de alguna manera permite hacer una primera teoría sobre el mundo borgiano a partir de sus textos, ¿no? Tiene que ver con esta propuesta de trabajar, de entrar a estos textos. Y Borges es una característica de su literatura que él entra en los cuentos y él entra en los poemas. El yo que entra, ese yo personaje, que por ejemplo lo van a ver en el Aleph, lo van a ver en el Zahir, lo van a ver en muchos cuentos, lo van a ver en Funes el Memorioso. Él se mete adentro de los cuentos y es también personaje. Y acá, en este texto, que no es un cuento, que es un relato, es apenas una presentación de él, habla de esa dualidad que siempre vivió y que nosotros los lectores recibimos así, que tiene que ver con ese Borges tan sabio, ese Borges tan famoso, y por otro lado, ese Borges persona tan tímido, tan ensimismado, digamos, tan de vivir su mundo propio, que era el otro Borges. Pero también el texto tiene como una trampita. La trampa es que para Borges hay un primer planteo importante que es pensar siempre quién es el otro. O sea, la imagen que me devuelve el otro de lo que yo soy, de ahí que tenga una enorme valoración por los espejos, ¿no? Y por lo que es también perderse para conocerse y encontrarse. De ahí los laberintos, que es el otro tema que nosotros elegimos. Les voy a proponer esto que decimos la inmersión. Yo voy a leer y vamos a ir marcando después esto primero que nos va diciendo el texto. Se llama Borges y yo y dice lo siguiente. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café, la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro. Poco a poco, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser, la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años
yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Precioso texto que no es cuento, sino que es relato, y les haría yo la pregunta siguiente a ustedes, como para encontrarnos con este Borges de todos los días, y que hagan el pequeño ejercicio de trabajar con su apellido, como yo podría decir, Paglietta y yo, y decir, a Paglietta le pasan estas cosas, Paglietta escribe, Paglietta es, pero a mí me pasan estas otras. ¿Sienten un poco el desdoblamiento como el que plantea Borges? Si alguien quiere decir algo. Bueno, a ver, comenzamos nuevamente. Bueno, Margarita y después Beatriz Bermúdez. Margarita ya tiene el micrófono habilitado. Sí, lo dejé habilitado porque antes no pude, perdón. Sí, yo creo que esta dualidad nos habita a todos, estoy convencida de eso. Creo que hay una parte muy propia que es nuestro ser, y creo que hay otra cosa que es el personaje que nosotros armamos para circular en sociedad, ¿no? Digo, esto por lo cual nos reconocen, qué es lo que el otro nos devuelve. Pero hay algo como más profundo y más auténtico que es nuestro propio ser, y creo que acá de forma maravillosa lo expresa Borges. Salvo que al final dice, bueno, voy a abrir este planteo, porque el planteo es que en mí mismo está el otro, ¿no? A veces cuando conversamos con nosotras mismas, también estamos planteando que yo soy también la otra, ¿no es cierto? Pero después termina tan literariamente y dice, no sé cuál de los dos. Si este Borges es más humano, al que le pasan cosas cotidianas, y este otro que es más soberbio, al que le pasan cosas más magníficas. ¿Cuál de los dos es el que está escribiendo, no? Bien, muy bien, muchas gracias. Beatriz, desmuteate, ahí está. Gracias, Margarita. Hola, ¿qué tal? No, a mí yo siento una profunda admiración por Borges, y es lo que vos decías al principio, que uno no se acerca porque a uno le parece difícil, y es un desafío, como dice la compañera. El desdoblamiento se entiende en lo que mandaste para leer. Yo lo que me preguntaba era si uno puede adscribir a Borges a algún filósofo en particular, o sea, si él, si se puede deducir de su obra alguna filosofía que lo contenga, o él, estudiando filosofía, lo utilizó en sus textos. Esa era mi pregunta. Desde ya, no es un tema que yo maneje, pero Spinoza es uno de los que él ha leído, leyó los clásicos. A lo largo de sus poemas, él va citando distintos filósofos que fueron su compañía a lo largo de la escritura. Por eso es que su literatura también es una literatura de ayuda, porque en su literatura se encierran las grandes preguntas que filosóficamente nos hacemos. Eso lo vas a notar en toda su obra. Seguramente yo tengo mucho material de Borges, a mí como me interesa más la parte más técnica, pero voy a buscar y seguramente tengo algo hay mucho sobre, por ejemplo, sobre la matemática, sobre sus investigaciones, sobre las religiones, porque no nos olvidemos que él también es un estudioso de las religiones, ¿no? La idea de que concibe la existencia de más de un Dios, su elección del Dios con mayúscula por otro lado, hay como mucho para contar de Borges, ¿no? Que lo va diciendo también su obra, ¿no? Después yo les voy a pasar, porque me gustaría que también miremos, te puedo pasar los links, Emiliano, para que nos rinda más el encuentro, vean un par de videos
un par de entrevistas y que podamos empezar también el encuentro como compartiendo un poco, escuchándolo a Borges, ¿no? Este texto, Borges y yo, le gustaba mucho leerlo a él, así que también lo vamos a encontrar. Porque yo les voy a pasar los links. Vos tenés Emiliano, tenés un grupo, ¿no es cierto? Acá Sí, sí, no te preocupes, Silvia. Todo lo que quieras compartir me lo pasás y yo lo envío mañana. Perfecto, sí, Ahora, perfecto. bueno, Bueno, ¿qué más? A ver, ¿alguien que quiera decir alguna otra cosa? a ver, Diana, tenés la manito levantada, de silenciate, y después cualquiera que levante la manito también puede participar, el que no haya participado. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, lo que me motivó a anotarme en este taller, realmente, no solamente la curiosidad, sino que lo que vos argumentaste de Borges, lo que le pasa a la mayoría de la gente que lo encuentra difícil, eso lo noté en mi adolescencia, en mi juventud tardía y ahora en mi tercera edad. Pero vos sabés que yo digo, realmente como vamos pasando etapas, lo venía comparando con las películas. Vos fíjate que uno a veces puede mirar una película que la miró a los 20 años, las mirás a los 40 y ahora los mirás a los 60, y en la medida que uno va cambiando, uno va dándole otras tonalidades a las cosas. Esto que nos mandó Emiliano me pareció maravilloso, porque yo he tenido libros de Borges que los he leído, pero realmente no los entendí, porque en ese momento de mi comprensión, o porque no tenía la explicación, no lo entendía. Ahora yo reviso otros libros y yo ahora lo veo de otra manera. Y esto que vos remarcaste, Borges y yo, me pareció maravilloso. Claro, y además muy próximo a nosotros, ¿no? A nosotras, porque además esta cosa que no sé cuál de las chicas también dijo, ¿cómo construyo yo ese apellido? ¿Quién es Paglietta? Paglietta es un número en un editorial, es un libro, pero yo soy otra, ¿no? Digamos, quizás sea más yo en esto que están viendo ustedes, que es mi estudio, donde acá en este espacio soy más yo también, ¿no es cierto? Una cosita, si tienen ganas, a pesar de que este no es un grupo de escritura, pero realicen el ejercicio de poner su apellido y yo, y vean de ir haciendo los reemplazos. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son ustedes? Son las que les gustan, ¿qué les gustan? Acá habla de los relojes, los mapas. Bueno, yo soy la que me gusta esto. Yo soy a la que le cuesta confesar tal cosa. Yo soy la que, digamos, eso lo hice en mis grupos y fue como realmente muy, muy hermoso, porque además genera proximidad, que es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que estar próximas a Borges, porque es también nuestro derecho, ¿no es cierto? O sea, ¿quién generó, qué país generó el alejamiento de Borges, ¿no es cierto? Entonces, un gran ejercicio de proximidad es que ustedes se animen a hacer el apellido y yo, y contar un poco siguiendo esto, ¿no? Siguiendo esto, tal cual, ¿no? Reemplazándolo por lo que dicen ustedes. Y van a empezar a notar que Borges no está tan lejos. No, les aseguro, no está tan lejos. Así que bueno, eso. Estoy mirando atenta que no se me pase el tiempo. No sé si me gustaría pasar al otro texto, que es otro gran tema de Borges, que es perderse. Perderse para encontrarse, ¿no? O sea, la idea reparadora del laberinto, pero acá está contado con una maestría tan grande, y con una cosa que da muy buenos resultados en la literatura, que es la venganza, que es otro tema que le interesa a Borges, ¿no? Si tenemos oportunidad, no sé si la tendremos, pero si tenemos de leer Emma Suns, anoten el cuento Emma Suns, ahí habla de la venganza, y ahí habla de violación, y ahí habla de una mujer asesina,
digamos, es un Borges muy actual todo. Voy a leer Los dos reyes y los dos laberintos para que también hoy, al terminar nuestro encuentro, nos llevemos un poco dos ideas, o tres. La de Fervor de Buenos Aires, que ese es el primer poemario, la de Borges y yo, con el planteo eterno de el otro, pero el otro que también está dentro de mí mismo. Y el tercero, la tercera idea es Borges y el laberinto, que es perderse, la idea de perderse. Y también el planteo de que un laberinto no es este laberinto de las parecitas o las plantas que ponen para que yo me pierda, encuentre y juegue. Puede ser también eso, pero también el laberinto, cuando yo digo, yo estoy en un laberinto, no puedo salir, digo, estoy entrampada y asocio con laberinto. El planteo de Borges va un poco más allá, sobre lo que es perderse, y lo leo. Dice: cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Este es un cuento breve, un cuento que tiene visos de haber sido tomado de la tradición oral, de haber traído de la oralidad, viene con el cuentan, dicen, se dice, había una vez, ¿no? Saca el clima de temporalidad y nos mete en un clima de atemporalidad, diciéndome con esto que te cuento algo que en un clima de atemporalidad, porque puede pasar en todos los tiempos, también en este donde estamos leyendo el cuento. Y ahí dice que hay un rey, ¿no? Que hay un rey de Babilonia, claro, que era malo y que se burló de otro rey, ¿no es cierto? Y justamente se divirtió sobre un concepto de laberinto, haciéndolo perder, y el otro tuvo que recurrir a Dios para salvarse, ¿no? Ese Dios todopoderoso que sabe más y que ve más, ese Dios, ese Deus ex machina que ve todo desde arriba. La respuesta es que este otro personaje también lo invita, le toma la visita y lo pierde definitivamente en un desierto, rompiendo la idea de que no es necesario el lujo de un laberinto y de un laberinto
armado, exprofeso para perderse, porque el hombre también puede perderse en la inmensidad de un desierto. Aplicado a nuestros tiempos actuales, va muy bien, ¿no es cierto? Uno puede perderse y luego decir, la gloria sea con aquel que no muere, ¿no? Con aquel que pueda sobrevivir al desierto en este cuentan que cuentan. Excelente. Me interesan las opiniones de ustedes sobre la vigencia de este cuento en nuestra vida también, ¿no? Por lo menos en este primer encuentro de hoy, de decir, acercamos a Borges a nuestra vida. Bueno, ¿quién quiere participar? Claro. Que no haya participado. A ver, vamos con Zuli y después vamos con Susana Tizis. A ver, primero Bien. Zuli. Escucho Bueno, Zuli. realmente estoy impresionada y muy feliz de escuchar que a esta altura de mi vida puedo intentar también comprender y disfrutar de Borges. Soy una persona muy mayor, soy lectora, y realmente cada vez que cierro un capítulo que intento, no logro introducirme y no me encuentro capaz de comprenderlo. Tengo mis temas de colegios y de facultades, y estas dos lecturas que nos enviaste y la forma que estás explicando, siento una emoción impresionante. Bueno, así me que alegro. estoy súper contenta de este nuevo curso que nos brindan. Gracias por estar. Gracias, Bueno, Zuli, muchas muy amable. gracias. Muy amable. Susana. Bueno, mi idea también va de la mano de lo último que escuchamos. Me encanta cómo transmitís lo que sentís. En realidad, la elección de ver a Borges como lectoescritor me parece excelente, porque las otras cosas uno ya las conoce por decires. Y yo creo que lo que yo no entiendo de Borges son todas esas referencias de las que en cuyo campo soy ignorante. Pero sí rescato todo lo que es personalismo, digamos. Y con respecto a este cuento, creo que nosotros nos perdemos en nuestro propio desierto. Ajá. O sea, el mirar para adentro nos hace ver a veces, el mirar para adentro con la intención de salir para hacer algo diferente, a veces nos hace ver que es tan amplio lo que podríamos recorrer, que espero que no sea mi caso, pero que muchas veces uno muere antes de poder decidir para qué lado ir. Ajá. Por dónde encontrar la salida, cosa que sí se encuentra después de mucho trabajar en un laberinto fabricado. Sí, en el laberinto personal, ¿no? Diríamos. Exacto. Pero a mí me parece también que Borges, más allá de todos los recursos y de todos los tópicos que él tiene, porque, por ejemplo, lo que vamos a ver en el próximo encuentro, que ya Emiliano les va a pasar, que es la lectura de Funes el Memorioso, como que son los textos más clásicos de Borges. Él era una persona que enormemente preocupada por dos, entre todos los tópicos por dos, la memoria y el olvido, ¿no? Y fíjate vos que le interesa muchísimo la memoria, pero también le interesa el olvido como manera de vivir y de estar en el mundo, ¿no? Como también va a hablar de algo muy nuestro de este momento, que es la sobrecarga de información y la ausencia de información. Son dos cosas que también le van a preocupar a él. Por eso yo siento que también
nos merecemos un poquito de Borges, ¿no? De la misma manera que nos merecemos un Cortázar, que propone otro tipo de cuestiones y que también decimos, pero bueno, había un Cortázar, sí, es el tipo que hizo el cuento del que vomitaba conejo, no, eso no. Bueno, ponele a ese sí, porque ese te está diciendo algo seguramente con ese vómito de los conejos. Esas cosas que me parecen a mí, que yo les decía desde la mediación, que generan proximidad, ¿no? Que generan proximidad. Y ya que vos hablas de la muerte, yo me voy a permitir leer un poema que se llama Recoleta, y para que veamos este Borges, van a ver qué lindo, porque él, teniendo los 21, 22 años, hace una visita. Recuerden que él viene de Europa y se encuentra con esta ciudad, que él dice, uy, es una aldea, la hermana de él también pinta la aldea, pinta las casas, Nora Lange, ¿no? Las casas chatas, entonces un día que va a la Recoleta, en la magnitud de los sepulcros y de la muerte, él encuentra la vida. Y se los voy a leer como cierre ya, para que vean qué lindo también que es tener memoria de cuando uno tenía 20 años y valorar lo que pensó y lo que sentía como testimonio. El poema se llama La Recoleta y dice así: convencidos de caducidad, por tantas nobles certidumbres del polvo, nos demoramos y bajamos la voz entre las lentas filas de panteones, cuya retórica de sombra y de mármol promete o prefigura la deseable dignidad de haber muerto. Bellos son los sepulcros, el desnudo latín y las trabadas fechas fatales, la conjunción del mármol y de la flor, y las plazuelas con frescura de patio, y los muchos ayeres de la historia, hoy detenida y única. Equivocamos esa paz con la muerte, y creemos anhelar nuestro fin, y anhelamos el sueño y la indiferencia, vibrante en las espadas y en la pasión, y dormida en la hiedra, solo la vida existe. El espacio y el tiempo son normas suyas, son instrumentos mágicos del alma, y cuando ésta se apague, se apagarán con ella el espacio, el tiempo y la muerte, como al cesar la luz caduca el simulacro de los espejos que ya la tarde fue apagando. Sombra benigna de los árboles, viento con pájaros que sobre las ramas ondea, alma que se dispersa entre otras almas. Fuera un milagro que alguna vez dejaran de ser, milagro incomprensible, aunque su imaginaria repetición infame con horror nuestros días. Estas cosas pensé en la Recoleta, en el lugar de mi ceniza. Eso dice Borges cuando era tan joven, lo que él deseaba, y qué hermoso testimonio, ¿no? Que una persona pueda escribir sobre la Recoleta, los sepulcros, y decir, pero acá está la vida, porque cuando uno ve todo eso dice, no, acá tengo que tomar la opción de la vida. Y esto es Borges también, esto es un poco lo que vos estabas diciendo, no sé con cuál de las chicas estábamos hablando. Emiliano, yo creo que ya termina. Bueno, ahora acá estoy de vuelta. Ya estamos en obra, sí. Después, no sé, ¿alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere continuar? ¿Alguien quiere agregar algo a lo que se habló? De los cuentos, del material. Ahora, a ver, vamos. Ahí María está levantando la mano. ¿Alguien que no haya participado quiere? A ver, a Cristina, pues está. Perdón, María, vamos a darle a Cristina un segundito que no habló. Te tenés que silenciar, Cristina. Yo agradezco muchísimo este espacio, porque siempre para mí fue una materia pendiente el interpretar a Borges. Lo he tratado de leer en varias oportunidades, pero no llego al meollo, o sea, no sé bien, después me queda como un sabor a poco, no pude penetrar en lo que me quiere contar.
espero yo con mucho ánimo que de estos encuentros yo pueda tener el disfrute total de Borges, porque hasta ahora me es esquivo, realmente. Bueno, Así vieron, que esto te agradezco mucho porque sos muy clara y muy accesible, y eso me encanta y te agradezco. bueno, Y espero, gracias. ¿Esperás que? Perdón, nos queda poquito tiempo. Olga. Ante todo coincido con todo lo que han expresado. He leído el Aleph solamente hace muchos años. Siento que tengo una deuda que tendría que leer más de Borges, así que le escribí a Emiliano a ver si hay posibilidades de conseguir ese Fervor de Buenos Aires. Leí la nota que hicieron en la revista de La Nación el domingo, así que estoy contenta e interesada con el tema, porque es un autor para discutirlo entre varios. Exacto. Bueno, con respecto a Fervor de Buenos Aires, como están liberados los derechos, Emiliano se puede bajar de internet y se puede difundir. O sea, el libro tiene 100 años y pertenece a todos. Así que lo podemos pasar, o te paso yo el PDF igual, y lo pueden tener y leer. Voy a pasarles también un par de entrevistas para que escuchen, y el próximo material vamos a trabajar el tema de la memoria, así que les voy a pedir, él les va a pasar Funes el Memorioso, y lean el Funes el Memorioso, marquen todo lo que les parece, y vamos a trabajar el tema de la memoria en Borges. Y bueno, ojalá se enamoren de un poquito de Borges. Bueno, dejamos acá, chicas, gracias por la recepción que me hicieron, me siento muy honrada, gracias a Ineva, gracias a Emiliano, bueno, a los que hicieron posible esto. Gracias.